Bueno, pues creo que es hora de empezar, especialmente porque como bien decías, Carol, el tema está jugoso y hay mucho, mucho que hablar. Primero que nada, quienes estén viendo esta entrevista, queremos darles las gracias por acompañarnos. Mi nombre es Nora Díaz y estamos el día de hoy en el espacio de Café con Colegas de mi amiga y colega Flor Montero, que nos proporciona este espacio para abordar temas de interés para toda la comunidad de intérpretes. El día de hoy nuestra invitada de lujo es Carol Belandia, quien nos va a instruir, a iluminar, educar sobre acceso lingüístico. Gracias. Anteriormente, Carol, ¿quieres saludar a la audiencia Sí, antes de darle claro. este? Hola, aquí tengo mi café. A todos los que nos estén escuchando, vamos a hablar un poco más de Language Access, de acceso lingüístico. Perfecto. Y bueno, yo estoy en México, en Chihuahua, y Carol está en... Maryland. Estoy en la ciudad de Baltimore y en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Fabuloso. Y Flor anda de vacaciones, de viaje en... ¿Dónde, Flor? Monte Shasta, California, también ya con mi café listo. Mira, envidia de la buena. Pues bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias de nuevo por acompañarnos. Eh, Esta es la segunda vez que Flor abre este espacio para que abordemos este tema. La última vez fue hace 7 meses, donde estuvimos, inicialmente acababa de salir una orden ejecutiva. El video de esa conversación está en el canal de YouTube de Flor. Me imagino que aquí en la parte de abajo de la grabación vamos a dejar el enlace para que tengan acceso a él. En este tiempo, en estos 7 meses, claro que ha habido cambios en políticas, narrativas públicas y en la manera en que la sociedad reacciona ante el uso del español en Estados Unidos en espacios de alto perfil. Así que hoy retomamos el tema desde lo que ha evolucionado y lo que sigue pendiente. Carol, entonces, para aprovecharte al máximo, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué dirías tú que ha cambiado en tu percepción del acceso lingüístico desde la última vez? Perdón, disculpen que tengo un poco de tos. Desde la última vez que nos vimos. Bueno, la verdad, Norita, Flor y a todos los que nos estén escuchando, muchísimo ha cambiado en mi percepción. Y voy a hablar de varios países, porque una de las cosas que pasó conmigo desde la última vez que hablamos es que pues realmente me di cuenta que el acceso lingüístico es un tema que nos atañe a todos en todos los países. Y para poner un ejemplo, por ejemplo, de países de Latinoamérica, como esto está siendo transmitido en español, investigué un poco más para una charla que tengo en marzo acerca de países donde, como Perú, Bolivia, Colombia, México, donde hay muchísimos idiomas. Cada uno de nuestros países en Latinoamérica tiene muchísimos idiomas indígenas y muchos países como Colombia, Bolivia, tienen legislación para proteger esos idiomas indígenas. Bueno, ahora la aplicación es otra discusión, pero tienen reconocidos idiomas indígenas. Entonces, para mí se me abrió el mundo en términos de que los Estados Unidos no es el único que se preocupa por el acceso lingüístico. Tal vez sí haya sido de muchas maneras hasta el 2025 uno de los mejores en manejar el acceso lingüístico, pero esa ampliación de perspectiva me inspiró a que en cada uno de nuestros países, o sea, esto no es un asunto de Estados Unidos solamente, obviamente, pero esto lo percibo yo recientemente. También, por ejemplo, me ocurrió una cosa muy, muy curiosa y muy positiva. Estuve en Arabia Saudita donde vi también el abordaje que tienen con respecto al acceso lingüístico. Conocí a una persona que también es tan apasionada como yo con respecto al acceso lingüístico. Él se llama Hani Al-Otabi, él está también interesado en ese tema y él me enseñó que en Arabia Saudita, por ejemplo, manejan el acceso lingüístico de una manera mucho más orientada al turismo, porque obviamente ellos tienen la Meca y muchas personas de muchísimos países musulmanes vienen a visitar la Meca, entonces ellos tienen esa visión. Entonces el acceso lingüístico ha sido muy amplio. Ahora, por otro lado, desde la última vez donde hablamos tanto de las nuevas leyes, de la nueva no, la nueva orden presidencial de acceso lingüístico que ocurrió a principios de marzo del 2025, me acuerdo del día exacto, marzo primero.
Y también he visto que las percepciones en Estados Unidos han sido es al revés, o sea, han sido negativos. La acción con respecto al acceso lingüístico ha desmejorado debido a esta ley, porque la percepción de la gente ha cambiado, la idea de que el inglés es el idioma oficial ha dado campo para que muchas personas critiquen, por ejemplo, que se hable otro idioma, incluyendo en un escenario tan grande como el Super Bowl. Entonces, eso ha sido un cambio que para mí es muy llamativo y creo que vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, muchas cosas han cambiado mi percepción. Me encanta. Muchas gracias también por traernos el contexto de otros países, que por supuesto enriquece mucho esta conversación. Y mencionabas hace un momento idioma oficial, pero creo que nos serviría mucho, Carol, que desde tu perspectiva experta nos expliques la diferencia entre idioma nacional e idioma oficial. Buena pregunta, Norita, porque esos dos conceptos a veces se mezclan y se usan intercambiadamente. Y es importante aclarar porque los dos significan cosas muy diferentes. A ver, entonces, ¿qué es el idioma oficial? El idioma oficial se declara en un país cuando tú quieres que las leyes se ejecuten, se escriben las leyes. Es una cuestión más representativa de cómo funcionarían las leyes con respecto al idioma en ese país, mientras que el idioma nacional puede ser una cuestión más de identidad. Entonces, un idioma oficial puede decir, ok, todos los documentos oficiales de país A van a ser expedidos en el idioma oficial. Eso es lo que da la oficialidad. Mientras que el idioma nacional es una cuestión más de identidad, que de pronto se ha hablado en ese país desde tiempos inmemoriales. Tal idioma, a pesar de que no se use ya, pero lo tienen como una parte de su identidad. Pero no se exige que se use necesariamente ese idioma nacional para ejecutar ciertas cosas. A veces el idioma nacional y el idioma oficial coinciden, ¿sí? Pero es importante porque, por ejemplo, el idioma oficial a veces se utiliza para proteger cierto idioma. De hecho, lo que les contaba que veía en otros países de Latinoamérica que se nombran idiomas oficiales, por ejemplo, indígenas, es precisamente para protegerlos y para proteger el derecho de esas comunidades indígenas que hablan estos idiomas, de que reciban información vital en sus idiomas, de que se reciban educación en estos idiomas. Para eso es el idioma oficial. O sea, el idioma oficial tiene una utilidad declarada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el inglés en los Estados Unidos, realmente no hay necesidad de protegerlo, o sea, el idioma inglés no va a desaparecer, a menos que ustedes crean que de alguna manera va a desaparecer, y no tiene ese peligro, no es un idioma en vía de extinción, no se le están negando ningún tipo de derechos a las personas que hablan inglés, no hay necesidad de declararlo un idioma oficial, mientras que declararlo un idioma oficial sí causa mucho daño a los que no se consideren oficiales en un país que tiene más de 300 idiomas hablados cada día. Ay, perdón, no me podía quitar en silencio. Bueno, entonces lo que nos estás diciendo es, no beneficia al inglés, pero sí afecta a los demás idiomas en el caso de Exactamente. Estados Unidos. Y creo que nos serviría también para tener un poco más de contexto, Te doy un ejemplo, conocer Nora, la si historia. es, sí. Sí, 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 por favor. Claro, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de países donde hay muchos idiomas oficiales, porque esa es la otra cosa, que no necesitas tener un idioma oficial, especialmente en un país donde se habla tanto español y tantos idiomas de otros países, ¿sí? Pero además en Estados Unidos tenemos toda una población, un territorio que es Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos, donde el idioma nacional, el idioma de ahí, pues, es el español. Entonces, imagínate, no solamente no sirve, sino afecta una comunidad bastante grande de más de 4 millones de personas en Puerto Rico, que lo primero que hablan es español. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo que te quería dar de países donde hay muchos idiomas oficiales es India. India tiene el idioma oficial, que quiere decir, como explicaba, que en el idioma oficial
permite o demanda pues que los documentos oficiales del Estado y todo eso vengan en este idioma. Entonces está el hindi, está el inglés, pero también cada idioma de cada estado, porque es oficial. Entonces India tiene 22 idiomas oficiales, además del hindi y del inglés, ¿sí? Y quiere decir esto que, por ejemplo, en un estado los documentos salgan y las notificaciones salgan tanto en inglés, tanto en hindi y en el idioma del estado. Yo viví en Kerala por un año y pude observar eso. Estaban en documentos oficiales el malayalam, el hindi y el inglés. Eso es un ejemplo. Buenísimos los dos ejemplos. Y eso me hace pensar, entonces, ¿cuál es la historia en Estados Unidos respecto al idioma nacional y el idioma oficial? ¿Nos puedes dar un poco de historia ahí? Claro, les voy a dar una historia que además me gusta mucho porque realmente, claro, nosotros hemos percibido el inglés como nuestro idioma de identidad, nuestro idioma nacional por mucho tiempo, no había habido ningún problema con eso. Pero ¿qué pasa? Que los Estados Unidos, desde que se volvió nación en 1776, creo que es, espero estar bien en la fecha, era un país multilingüista. De hecho, un quinto de los habitantes de los Estados Unidos no hablaba inglés. Entonces, y después cuando se compró la parte del territorio de Luisiana, lo que se llama de Louisiana Purchase, entonces este porcentaje o sí, este porcentaje de personas que no hablaban inglés, se subió a a un tercio de la población que no hablaba inglés. Después, por otros acuerdos bilaterales, como por ejemplo el acuerdo que se dio Florida a la Unión, pues se hablaba español porque Florida era parte del gobierno español. Y después en el Guadalupe Hidalgo, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se cedió una gran parte de lo que era México, donde ya se hablaba español, además de otros idiomas indígenas, se cedió a los Estados Unidos, pero eso fue un territorio grandísimo. Entonces, nunca jamás los Estados Unidos ha sido monolingüe. Y nunca jamás, y no es que la inmigración haya venido a dañar o a impactar, no, ellos hablaban otros idiomas desde siempre, los indígenas que hablaban náhuatl estaban ahí desde antes que se descubriera América. Entonces nunca hemos sido monolingües, o sea que esa percepción sesgada que tenemos hoy en día de que resulta que siempre que nos están atacando nuestro idioma es completamente falsa, no es basada en historia, es basada en hechos recientes, es decir, desde que en el censo se dejó de preguntar por idioma materno, que fue, si no estoy mal, después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial, perdón por ese dato, lo puedo corroborar y confirmar en un momento. Después de eso, después de que no se volvió a preguntar, se dieron una o más generaciones que perciben, bueno, pues no somos un país multilingüe, somos un país anglofono. Entonces, esa es parte de nuestra historia. Además, nuestros padres fundadores decidieron muy, mejor dicho, esto fue una elección, esto no fue un accidente, deliberadamente es la palabra que estaba buscando, que no deberían poner un idioma oficial en un país multilingüe porque no tenía ningún sentido. Lo único que haría eso sería generar conflictos innecesarios y eso es lo que estamos viendo. Es un conflicto absolutamente innecesario. No tenemos necesidad de perder el tiempo en discutir eso, pero nos han traído hasta este punto que es un infortunio realmente. Wow, pues sí, me dejas mucho pensando, obviamente, sobre ese tema de que el país nunca ha sido realmente monolingüe. Y bueno, ya mencionabas tú hace un momento Puerto Rico. Mm, a mí me sorprende que la gente piensa que todo el mundo en Puerto Rico habla inglés. Yo he tenido la fortuna durante muchos años de ir a interpretar a Puerto Rico y sé de primera mano que mucha gente no habla inglés, necesitan la labor de intérpretes para comunicarse. Un saludo a todos nuestros amigos de Puerto Rico, a nuestra queridísima Roslyn Famous, que es la encargada, la directora de la asociación, presidenta de la Asociación de Traductores e Intérpretes de Puerto Rico. Y pues creo que esto nos conecta muy bien con lo que acaba de pasar en el Super Bowl. Yo acabo de ver
hace minutos antes de que empezáramos la sesión, alguien diciendo que los sudamericanos, refiriéndose a Bad Bunny, deberían devolverse a Sudamérica. Y alguien contesta, ah, sí, pues espera que te des cuenta que él es puertorriqueño y por lo tanto es estadounidense. Entonces, todos sabemos que hay un montón de controversia en torno al show de medio tiempo del Super Bowl, y creo que esto nos ofrece una oportunidad perfecta para analizar esta percepción y las tensiones. Entonces, ¿qué te sorprendió más, Carol, de la reacción pública al show? Bueno, hay varias cosas. Primero, que realmente la reacción, las reacciones negativas, especialmente de que no pertenecía, que un puertorriqueño cantara en español, porque Dios mío, tantos millones de personas en los Estados Unidos que hablan inglés se van a sentir excluidos, me hizo pensar en cómo ese evento fue como una lupa de quién tiene derecho a tener acceso a cosas como la salud, ¿sí? Imagínate tú, si es sencillamente un reflejo gigantesco, magnificado, de cómo piensan en todos los sectores públicos, las personas pues, que piensan que las personas que no hablan inglés no pertenecen a ningún lugar. Entonces, para mí, esa reacción, la reacción negativa, es un ejemplo de cómo reaccionan las personas en otros ámbitos, en cuanto a proveer servicios y acceso lingüístico en otros idiomas. Entonces, para mí, esa reacción, pues yo vi dos reacciones, la verdad. Mucha gente se sintió, obviamente, alegre de que Bad Bunny se presentara, se sintieron que por fin, Dios mío, después de tantos años de historia del Super Bowl, se les dio un espacio a otras representaciones étnicas. Entonces, eso por el lado positivo. Y por el lado negativo, realmente me dio la clara impresión de que primero nos hace falta muchísima educación, o sea, el hecho de que una persona no sabe ni dónde queda Puerto Rico, y este es el común denominador, o sea, no sabe, tan mal en la educación está que no hay información ni siquiera medianamente suficiente para saber que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, o para saber que no queda en Sudamérica, o sea, solamente tienes que ver un mapa para saber que no está en la parte del continente del sur. Eh, o que se hable inglés, o sea, mejor dicho, el nivel de educación que yo considero básica es ausente, y eso también fue como una cosa clave. Y me sorprende que personas, o sea, que periodistas, o sea, gente que supuestamente es educada y que además tiene una obligación de investigar lo que hablan, digan barrabasadas como que el idioma, o sea, por ejemplo, bueno, yo puse un ejemplo, no vamos a nombrar nombres aquí, de pronto no sea positivo, o sea, no sea bueno, pero hay periodistas que dicen con toda la propiedad del mundo que están atacando el idioma oficial de los Estados Unidos, o que nunca se ha hablado español, o que esto es algo reciente. No es verdad, o sea, no es verdad. No tenemos un idioma oficial, tienen que empezar por dar cuenta de esto e investigar, ¿no? Entonces me parece que esto que pasó en el Super Bowl es muy diciente de cómo la sociedad está percibiendo nada más otros idiomas. ¿Cómo percibimos todos el hecho de que alguien hable español? Lo percibimos como un ataque, y eso lo están maximizando, o sea, lo están subrayando los periodistas y la gente que habla de fearmongers, los que incitan miedo, ¿no? Están enfocándose mucho en el ataque. Mientras tanto, lo que tuviste en el Super Bowl fue realmente un llamado a que concibamos América. Nosotros llamamos mucho a los Estados Unidos como América. Nos referimos, de hecho, en otros países, como por ejemplo España, se refieren a los Estados Unidos como América. Y Bad Bunny, algo que hizo al final que me encantó, fue nombrar todos los países de América, del continente, y decir, esto es América. Y realmente a mí eso me parece muy inspirador, porque así es como debemos concebir América. Es como, ahí sí yo digo, somos hermanos, somos un mismo continente, compartimos continente, y América no es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos está lleno de todas partes de América también. Totalmente. Y a mí también me ha sorprendido mucho las reacciones, incluso como tú dices, en medios oficiales, ¿no? En las noticias, etcétera. Y me deja mucho pensando si el ataque es contra el idioma, porque bueno, en realidad
¿Cuánta gente disfruta de la música en inglés sin entenderle a la música en inglés en nuestros países, por ejemplo? Entonces, ¿por qué no es posible hacer lo mismo con la música en español, que se disfrute? Pero creo que va más allá, ¿no, Carol? No nada más la música, no nada más el idioma, es un todo, creo yo. Claro, además, tú dices algo muy importante. Yo no creo que a ninguno le moleste que en Latinoamérica se escuche canciones en inglés. De hecho, han hecho su fama y su dinero gracias a los audientes de otros países. Y la verdad, o sea, yo crecí con canciones en inglés que cuando tenía, no sé, 15 años no sabía lo que decían y nunca, y a lo mejor, o sea, a lo mejor pues eso, claro, influye de alguna manera positiva o negativamente en la cultura, pero sí, yo creo que va más allá. Realmente no lo percibo más como una agenda de odio por el otro, ¿no? Y eso me parece muy grave. Y de hecho se ve reflejado, como decía yo, en otras partes. Entonces el hecho de que haya un discurso anti-inmigrante, o sea, es más que solamente el idioma, ahora también se vuelve o trasciende a lo que es la migración y las personas de otros países, entonces se volvió un discurso anti-inmigrante y eso también he visto que ha cambiado. Yo sigo interpretando para los tribunales de inmigración, para los tribunales del Estado, y me he dado cuenta que uno de los cambios que se han generado de las políticas am, o porque se oponen a que se hablen otros idiomas, las políticas anti-inmigrantes, es que han instigado muchísimo miedo a las personas que están siguiendo procesos de asilo o sea, te digo unos ejemplos. Ayer fui al Tribunal de Inmigración y no comparecieron 3 personas. Uno de los abogados dijo, mi cliente no vino porque está absolutamente aterrorizado de que lo detengan al venir. Y a pesar de que le está pidiendo una cosa que es legítima, que es el asilo, ¿no? Pero hay mucho terror y hay mucho miedo y pues eso es lo más grave realmente. O sea, uno piensa que es una cuestión nada más lingüística y resulta que eso se trasciende y se va por todos lados y se refleja en un discurso completamente antiinmigrante que es muy, muy destructivo. Muy preocupante, de verdad. Y nos señala Flor, para cerrar un poquito esta sección, que hoy, 21 de febrero, es el Día de la Lengua Materna. Entonces, qué apropiado que estemos hablando de este tema el día de Sí, hoy. qué apropiado. Y ahora ese es otro término, ¿no? La lengua materna es obviamente la lengua con la que tú creciste, que esa fue la pregunta que se eliminó del censo, ¿cuál es la lengua materna? Y no me acuerdo, esa es la que les debo esa información, ¿cuándo fue que se eliminó? Si fue a finales de la Primera Guerra Mundial o cuándo exactamente. Porque esa pregunta del censo, eliminarla influyó en el cambio de percepción de generaciones posteriores, porque entonces esa pregunta ya no existe, es como se da por sentado que el inglés es el idioma materno. Y recordemos, hay 66 millones de personas que hablan un idioma diferente al inglés en los Estados Unidos. Eso es casi un cuarto de la población, ya no recuerdo cuántos millones tenemos, pero es una gran cantidad de personas que hablan otro idioma, no solamente, o sea, ellos pueden hablar el inglés además, pero hablan otro idioma además del inglés. Y hay 26 millones de personas que no hablan inglés en los Estados Unidos. Wow. Son números, la verdad, que si te pones a pensar, cifras súper, súper altas. Ay, a ver, me están diciendo que mi volumen está un poco bajo. Déjame que modifique un poquito aquí. Ay, sí. Zoom me juega un truco y me baja el Ay, volumen está buenísimo. automáticamente. Ahí está mejor. Mucho Gracias, mejor. Gaby, por Gracias. decirme. Bueno, luego, ¿qué ha cambiado en estos 7 meses? Hace 7 meses que hablábamos de esa orden ejecutiva, ese mandato. ¿Qué está, qué ha pasado? ¿Qué has visto tú? ¿Qué cambios has visto? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha aplicado? ¿De qué manera ha afectado los recursos a los que tiene acceso la gente la aplicación de esa orden ejecutiva? Bueno, muy Quizá, Carol, importante. para Sí, quienes no dime. hayan visto la charla anterior, si pudieras darnos un breve resumen de lo que es esa orden Claro. ejecutiva. Bueno, el 1 de marzo de 2025, el presidente Trump
expidió una orden ejecutiva que decía que, que inglés es el idioma oficial y removió otra orden ejecutiva que es la orden ejecutiva que habla de acceso adecuado al idioma, ¿no? Entonces, esa nueva orden ejecutiva la conocemos por el número, que es el número de orden ejecutiva 14224, ¿sí? Idioma oficial. Entonces, esa orden decía, el inglés es el idioma oficial y vamos a quitar los parámetros de la otra orden oficial. Ahora, recordemos que las órdenes ejecutivas o las órdenes presidenciales son órdenes que las puede crear el presidente y quitar el presidente de un solo tajazo, como decimos en Colombia. Con una firma puedes quitar otra orden presidencial anterior e imponer otra. Entonces, eso por un lado nos indica que las órdenes presidenciales son muy débiles y que no podemos proteger algo tan importante como el derecho civil del acceso lingüístico, no lo podemos proteger con una ley presidencial porque nos han demostrado que es muy fácil removerlo. Entonces necesitamos otro tipo de infraestructura legal. Ahora, la nueva ley no debería llamarle ley, la nueva orden presidencial no da unas instrucciones muy claras, o sea, dice, bueno, pues si ya están usando el acceso lingüístico, no tienen que quitarlo, pero no da ninguna herramienta, ¿no? Entonces deja todo como a la buena de Dios, o sea, como ustedes quieran hacer el acceso lingüístico, si tienen, si no lo tienen, está bien. Entonces no da directrices. Entonces, le toca a las instituciones decidir, bueno, yo quiero seguir, o sea, quiero seguir con un estándar alto de acceso lingüístico y por ende voy a seguir proveyendo traducción e interpretación. Ahora, esto no es lo único que influye el acceso lingüístico, está el título 6 que habla de que no se debe discriminar en contra de una persona por su origen nacional. Y esto aún protege, pero recordemos, la orden presidencial anterior, digamos que era una directriz de implementación de esta cláusula en el título 6 que decía no puede haber discriminación por origen nacional, que traduce también a idioma. Y esta orden presidencial anterior entonces te daba un manual, ok, esto es lo que quiere decir. Ahora no tenemos eso, ahora sencillamente está el título 6, ¿sí? Y ya, no tenemos como una cuestión para implementar. Entonces, en los últimos meses lo que sí he visto ha sido mucha incidencia por grupos, por ejemplo, el doctor Bill Rivers, que todos en el mundo de la interpretación y la traducción lo conocen. Él ha llevado a cabo mucha incidencia en términos de explicar qué es lo que pasa con esa ley y de movilizar a la gente. Algo que he visto muy claramente es que la gente se está movilizando. Hay más intérpretes que hablan de acceso lingüístico como cuando antes no sabían lo que significaba, también traductores. Entonces ha habido mucha movilización y esto ha conllevado ciertos logros. Por ejemplo, hay un nuevo pedacito de ley que se llama el Speak Act, que habla de la implementación de acceso lingüístico en telehealth, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchas instituciones de salud tenían su telehealth, pero ¿y qué pasa cuando la persona no habla inglés? ¿Cómo se implementa eso? Entonces, este pedacito de ley, digamos que exige, bueno, tienes que hacer algo con respecto a que una persona hable otro idioma. Hay otras partes del mapa legislativo, como por ejemplo la sección 1557 del Affordable Care Act, que habla no solamente que tienes que tener acceso lingüístico, sino que también tienes que entrenar y capacitar a las personas que dan los servicios de salud en acceso lingüístico, que eso es maravilloso porque no hay mucho entrenamiento y pues si me permiten el plugin, yo creé un entrenamiento específico para esto. Entonces, ha habido cosas tanto positivas, estas son las cosas positivas que o sea, han generado más atención por parte de nosotros, los servidores de acceso lingüístico. Y por otro lado, las cosas negativas, lo que ya decía, ha habido el enlazamiento entre idioma oficial, por ende
si tú hablas otra cosa que el inglés, vete a tu país. O sea, como que es una actitud negativa, de las personas. También he notado que muchas personas no tenían ni la menor idea que no teníamos un idioma oficial o que teníamos un idioma oficial. Muchos daban por sentado que en los Estados Unidos siempre había habido el inglés, porque el inglés ha sido el idioma nacional, es decir, es el idioma que se habla, el idioma que identifica a los Estados Unidos, pero nunca se había tomado ese paso extra de volverlo oficial. Entonces, no sé si esto, digamos, satisface toda la pregunta, pero sí he visto cosas positivas en el término de incidencia y de movilización con los intérpretes y que tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que cambiar la cultura, chicos. Como intérpretes, como servidores públicos, tenemos que cambiar la cultura de lo que es el acceso lingüístico. Realmente ese es como mi interés principal. Tenemos que educar a la gente, hacerle entender por qué el acceso lingüístico opera como, yo promuevo mucho la idea de que el acceso lingüístico es como una rampa, ¿sí? No sé si ya tenía muy bien desarrollado el concepto hace 7 meses, pero lo empecé a ver así. Es como, es una rampa, y si tú tienes silla de ruedas no puedes subir la rampa, solamente, perdón, si tienes silla de ruedas puedes subir la rampa, ¿sí? Entonces, si tienes si tienes el acceso con solamente escaleras y y usas ruedas, pues entonces no puedes acceder a ese edificio. Entonces, tenemos que cambiar un poco la cultura, entender que esto es una cuestión de acceso y ya. Buenísimo. Y me hace mucho pensar justo lo que nos dices de que hay más movimiento, hay más incidencia, que quienes nos dedicamos a interpretar podemos alzar la voz y decir, oigan, es que la gente que no entiende, pues necesita un intérprete para que le ayude en el idioma, en su lengua materna. Y me sorprende, no sé si quizá ahora tengo las antenas un poquito más levantadas que antes, pero incluso en televisión, por ejemplo, en series, en películas, empezamos a ver que aparecen intérpretes en escena, en el sentido de que, por ejemplo, no sé si todo el mundo aquí vea una serie que a mí me encanta, que se llama The Pit y que tiene que ver con trata de la sala de urgencias de un hospital en Pittsburgh. Sí, 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 buenísima. Acaba de suceder en The Pit, dice Gaby acá. Exacto, ¿no? Si no hay intérprete, y de hecho en el episodio, me parece que salió esta semana, requerían un intérprete de lengua de señas, porque sí. si no, era imposible llevar a cabo la comunicación. Y me parece que en la primera temporada estaban batallando para atender a una paciente porque no sabían qué idioma hablaba. O sea, ni Sí. siquiera sabían qué intérprete traerle porque no sabían qué idioma hablaba. Y ahí vemos cómo en situaciones de salud es tan esencial contar con un intérprete, ¿no? Eh, Claro. Ujú. ¿Qué pasa cuando eh, el gobierno no proporciona ese servicio a nivel profesional? ¿En quién se apoyan las personas entonces para que se les traduzca y se les interprete? Bueno, ahí hay que hacer una distinción entre los servicios públicos y los servicios privados y también cómo opera, por lo menos en los Estados Unidos, la ley en esos términos. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas intérpretes de señas, ¿sí? Y hay una ley que es muy fuerte, muy buena, muy bonita, que se llama el Americans with Disabilities Act. Y esta ley que opera muy diferente que una orden presidencial, porque esta ley fue aprobada por el Congreso, ¿sí? Entonces, eh, hace que ningún presidente pueda quitarla. O sea, tendrías que hacer otro proyecto de ley, pasarla por las diferentes casas y luego aprobarla o no aprobarla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se habla de el ASL, o idioma de señas, es por ley, tú tienes que proveer un intérprete en espacios públicos y privados. O sea, un teatro no tiene excusa para decirte, lo siento, no tenemos ningún aparato para darle acceso. No, esto no puede ocurrir para una persona que tenga una discapacidad. Por otro lado, una persona que no habla el idioma inglés solamente está protegida y más o menos protegida, como ya dijimos, no está completamente protegida en ámbitos públicos. Entonces, en un tribunal, en un hospital, ¿sí?
Entonces es muy diferente. Haz de cuenta que un sector de la población que necesita intérpretes está cubierto, por lo menos legislativamente, sin que quiera decir esto que se cumpla la ley siempre. Muchos de ellos, muchas personas que son sordas o ciegas o que tienen dificultades, aún así no pueden acceder a cosas. O sea, le hace falta mucho camino por recorrer a aquellos que proveen accesibilidad y aquellos que la necesitan. Todavía perciben que hay deficiencias. Ahora imagínate tú con los que no hablan inglés, que esto no se considera una discapacidad, y, o sea, no hablar inglés no se considera una discapacidad, por ende no está protegido bajo la misma ley y por ende lo único que tenemos eran las cositas que yo mencionaba antes, que son el título 6, la enmienda quinta de la Constitución, que habla de debido proceso, la enmienda sexta, que habla de que tienes el derecho de confrontar a tus acusadores en un tribunal, y que también habla de que tienes derecho a estar presente en la diligencia pues legal, y también la enmienda 14 que habla de protección igual a las personas. Entonces, eh, tenemos todos estos pedacitos de cosa, pero no hay nada que te obligue a ti a tener un intérprete, perdón, que obligue al gobierno a prestarte un intérprete en el espacio público, en el espacio privado, perdón. Si hay algunas cosas, como digo, que en el espacio público aplican, entonces si vas a un tribunal, se supone que tienen que darte un intérprete. Sin embargo, los tribunales funcionan a nivel estatal. Entonces, cada estado tiene sus normas diferentes. No te puede, no ocurre lo mismo en Virginia, que ocurre en Maryland, que ocurre en Delaware, etcétera, en Nueva York, ¿sí? Entonces, cada estado puede tener sus leyes que protejan a las personas que no hablan inglés, mientras que otros no. Entonces, bueno, y yo no soy abogada, claro, de una vez. Entonces, esto es un corolario importante, porque no les vengo aquí a hablar de la ley, sino pues más que como yo la entiendo, ¿sí? O como yo la percibo en los estudios que he hecho de acceso lingüístico. Entonces, ¿qué pasa si a ti no te ofrecen un intérprete de español para una cuestión pública? Pues puedes quejarte, puedes quejarte, por ejemplo, puedes denunciar esto, pero realmente no pasa casi nada. O sea, no se investigará. Ahorita todos estos mecanismos de investigación sobre eso están muy debilitados, entonces la verdad no hay nada que esté obligando de una manera muy efectiva a los servicios públicos a proveer esto. O sea, están los lineamientos y están las legislaciones y todo eso, o las órdenes presidenciales, pero si no se hace, lamentablemente no pasa mucho. Mientras que si tú, por ejemplo, vas y no te dan un intérprete de señas, tú puedes simplemente directamente demandar al hospital y ya. Mientras que no lo puedes hacer tan directamente si no tienes un intérprete de español. Es muy diferente, es muy diferente cómo funciona. Sí, ¿Eso responde a tu pregunta, Norita? sí, claro. Y es que me quedo mucho pensando en, ¿te acuerdas del corto el video que se llama Interpreters, donde se trata de que las familias se apoyan en los hijos menores de edad, que son los que son bilingües, para que les traduzcan, les interpreten cosas que en realidad deberían estar en manos de profesionales? Y cuando ese corto salió, esa película salió, se hablaba mucho bueno, hay que educar a la gente para que sepa que tiene derecho a un intérprete, a un traductor, pero eso era antes de todo esto. Ahora ya no se tiene o ya no es obligatorio que te lo den en algunos casos. Se han retirado, por ejemplo, me parece que esto lo comentamos la vez pasada, que se habían retirado páginas completas en español de algunos sitios de gobierno. Correcto. Y entonces siento que empieza a recaer a lo mejor un poco más de nuevo en menores de edad que no están capacitados para explicarles a sus papás un contrato bancario, no sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esto que tú dices es muy importante y hay que hacer una aclaración aquí. El derecho no se ha perdido, es decir, aún existe el derecho civil al acceso lingüístico y eso es súper importante que lo entendamos y que le digamos a las personas con las que interactuamos que ese derecho no se ha perdido, está protegido por el título 6.
Pero lo que ha cambiado realmente la percepción, la ejecución, las maneras de ejecutar y lo que es lamentable es que yo siento, esta es mi percepción, no he hecho ninguna investigación a fondo ni nada, pero siento que íbamos por buen camino y que de pronto, ¡juas! Volvimos a retrasarnos y volvimos al inicio, ¿no? Como cuando juegas Monopolio y te mandan de otra vez al inicio, así me sentí cuando ocurrió esta orden ejecutiva. Pero lo positivo es que hay mucho más conocimiento, hay muchos más intérpretes que entienden qué es lo que es el acceso lingüístico, ¿sí? Lo que yo diría es que tienes que exigirlo. Y este es el problema, que este es uno de los problemas, es que no hay una comunidad Limited English Proficient o limitada a hablar inglés, no hay una comunidad, es decir, están los que no hablan inglés y hablan chino, están los que no hablan inglés y hablan español, entonces no hay una cosa cohesiva que diga, bueno, todos reunámonos aquí y movilicémonos como si ocurrió cuando se creó la Americans with Disabilities Act o la ADA. Eso sí ocurrió porque todos estaban enfocados, digamos, en una cosa en común. En cambio, yo no creo que eso suceda con una persona que habla español y se junte con una persona que habla mandarín. O sea, no hay una cosa cohesiva. Ese es parte del desafío de de informar a la población. Toda esta información tiene que traducirse a múltiples idiomas. Esta información sobre los derechos hay que traducirse a múltiples idiomas. Y ahora yo le meto otra cosita, Nora, y es nosotros como intérpretes tal vez seamos los únicos que estemos en la posición de informarle a una persona, usted todavía tiene el derecho de acceso lingüístico. ¿Por qué? Porque eso es supremamente amplio. No solamente el derecho a un intérprete, también el derecho a que la información vital se la den traducida en su idioma, ¿sí? Y que además no sea solamente traducido por un AI. Usted tiene derecho a que alguien haya revisado esto, ¿sí? Que es parte de la incidencia que estamos haciendo con el doctor Bill Rivers y la gente que está metida pues, en los grupos de defensoría. Entonces los intérpretes están en una muy buena posición. Y ahora, si me permites expandir en esto, hay un poco de nerviosismo y tú me dirás también como intérprete y si hay algún intérprete acá de pronto también lo ha percibido, como que dicen, no, esto no es nuestro trabajo, o sea, yo no voy allá a defender los derechos de ningún LP a la corte, o sea, ese no es mi trabajo, hay mucho esa percepción. Entonces, yo he pensado mucho en esto, todo este tiempo de cómo podemos hacer algo sin violar nuestro código de ética, porque el código de ética de los intérpretes legales, por ejemplo, es muy claro, tú no tienes que estar haciendo nada que parezca que estás proveyendo consejo legal a una persona, ¿sí? Entonces, esto es una gran pregunta de cómo si nosotros estamos en el mejor lugar para informar a la gente de sus derechos lingüísticos, ¿cómo lo hacemos sin violar nuestro código de ética? Y ahí se abre otra conversación. De hecho, yo monté una capacitación, que fue la capacitación que di hace un par de días en en la ATA, la de Traductores, Asociación Americana de Traductores, que es precisamente eso, cómo jugar ese equilibrio de tu código de ética, cómo aplicar tu código de ética y aún así encontrar espacios donde puedes hacer incidencia sin violar tu código de ética. Es un malabar, como diríamos. Entonces, importante pensar en nuestro rol como proveedores de acceso lingüístico y también informadores de que existe ese derecho. Y creo que la otra cara de esa moneda, Carol, porque claro, no queremos salirnos de nuestro ámbito de ética, pero la otra cara de esa moneda también es, ¿podría la gente percibir que yo estoy defendiendo el acceso lingüístico como un derecho solo porque quiero defender mi trabajo, solo porque no me quiero quedar sin trabajo, etcétera? Que es otro problema que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la incursión de la IA y pues muchos sistemas automatizados, ¿no? Entonces, ¿cómo explico yo el acceso lingüístico como un derecho sin caer en esa narrativa de, no, no, es que es para que yo no me quede sin trabajo? Sí. Ay, Norita, esa es una pregunta tan llena de matices, ¿no? Porque em, y es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo se va a modificar nuestro trabajo con la IA? Y es claro para mí, para ti y para muchos que nuestro trabajo corre peligro en el sentido de que ya la habilidad lingüística no es lo único y que nosotros tenemos diferente, ¿sí? Porque yo he visto muchos ejemplos de, de AI que son muy buenos.
en español. O sea, no puedo evaluar todos los otros idiomas, pero que sí me hacen pensar, ok, lo lingüístico no es lo que me hace diferente del AI. Lo que me hace diferente del AI es mi sentido de la ética, mi habilidad de comportamiento moral y ético, ¿sí? Entonces, si nosotros no queremos defender el acceso lingüístico, o sea, Marcio, si nosotros queremos defender el acceso lingüístico sin parecer como que it's about my job, es acerca de mi trabajo, tenemos que enfocarnos en realmente lo que hay detrás de todo esto, es decir, el derecho al acceso lingüístico de la límite de English Proficient Person, de la persona que no habla el inglés. Entonces, ¿qué es lo que estamos defendiendo? No estamos defendiendo que la persona pueda tener un intérprete y que ese intérprete sea yo, que a veces pasa. Pídame a mí, pida que yo sea el intérprete. Eso se ve mal porque no es eso lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo que la persona tenga acceso lingüístico. Puede ser a través de un intérprete en persona, puede ser a través de un intérprete VRI o por video, puede ser a través de un intérprete telefónico, o sea, lo que haya disponible en ese idioma que pueda ser inmediato. Entonces no estás ahí, no estás defendiendo que seas tú o que sea, si no estás defendiendo solamente que seas tú o que sea por ti que lo estás defendiendo. Y también al defender el acceso lingüístico estás diciendo esta persona tiene el derecho a una comunicación efectiva en los ámbitos de salud, legales, educativos y este acceso lingüístico se ve de muchas formas, como ya dije, diferentes tipos de interpretación, traducción de documentos vitales, ¿sí? Etcétera. Entonces, y tener muy en cuenta pues que no estamos, o sea, que lo que nos hace diferentes es realmente eh, poder ver estos espacios donde se está violando el acceso lingüístico y conocer las normas que lo protegen suficiente para poder decir algo. Ya no es nuestra habilidad realmente, chicos, ya no es el idioma. O sea, yo les puedo asegurar que el AI puede ser tan bueno como nosotros, como nuestras habilidades lingüísticas. O sea, lo he visto, he hecho traducciones que no sea perfecto y que necesite un ser humano que lo verifique, es verdad. Es decir, si por ejemplo, les voy a dar el ejemplo, si en un tribunal el abogado, esto me pasó a mí, salí yo del tribunal porque me di cuenta que la abogada necesitaba tal vez un intérprete, pero yo estaba interpretándole a otra persona, entonces después salí a ver qué necesitaba y la abogada dijo, no, no, tranquila, ya está bien, yo le informé lo del acuerdo ¿cómo se llama? Plea agreement, se me está olvidando, el convenio de culpabilidad, ¿no? Entonces, yo ya le expliqué esto a través de Google Translate y yo casi tengo un paro cardíaco. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos si ese 2% lingüístico el Google Translate lo hizo bien. Y no sabemos tampoco qué ocurrió en la dinámica, si la persona realmente entendió, si sintió que podía hacer preguntas. O sea, por estos aspectos hacen que todavía sea necesario el intérprete, verificación lingüística. O sea, en ese 2% todavía tenemos incidencia porque obviamente el AI todavía no tiene contexto y no tiene otras cosas que son importantes para este tipo de casos. Entonces, informar a esa abogada era muy importante decir, oye, el AI puede haber tenido un margen de error en lo que tú querías explicar y además no sabemos si esta persona tiene preguntas y si te las pudo hacer adecuadamente porque no había intérprete. Hagamos esto otra vez, ¿sí? Entonces, esos espacios es lo que nosotros tenemos que observar, ver y hacer algo al respecto en interpretación. Y estoy solamente dando el ejemplo de la interpretación legal. En las interpretaciones médicas y la educativa hay un poco más de espacio. Es la legal la que es más problemática porque de verdad tú no puedes ni siquiera dar la percepción de que estás abogando o explicándole a la gente sus derechos, pero o que estás operando como un consejero legal. Entonces hay que encontrar la manera de hacerlo y de hacerlo bien. Wow, no, la posibilidad de que tú como intérprete levantes la voz y digas, oye, vamos a repetirlo porque algo puede haber salido mal, súper importante, ¿no? Sí, y que además le preguntemos a la persona, mira, yo te aseguro que si que supongamos en este caso que les acabo de dar ejemplo, le dices a la persona, al abogado, le dices, y este era el abogado del Estado, o sea, el defensor público, ¿no? Entonces,
le dices, ¿tú te importaría si verifico con esta persona? Déjame verificar y le preguntas al señor, señor, ¿usted entendió todo? ¿Quiere que le vuelvan a explicar conmigo presente? 10 de cada 10 veces te va a decir, ay, sí, por favor, porque es así. Ellos quieren tener la seguridad de que entendieron, es una cuestión que tiene que ver ah, sus antecedentes penales, o sea, esto era una cuestión de tráfico y puede ser no tan importante, pero acuérdense que todo tiene su impacto. Entonces, eso, si lo entendía bien, era muy importante para su propio manejo de su caso, ¿sí? Entonces, poder decirlo, oye, ¿te importa si verifico con la persona más directamente afectada? Eso lo tenemos que hacer. A veces, muchas veces los intérpretes le dice el médico, por ejemplo, no, usted se puede ir, yo me estoy entendiendo bien con el paciente y se van. Nunca verifican con el que no habla el idioma, ¿sí? Y yo, siempre que lo hice, siempre la persona me decía, sí, quédese, por favor. Porque a pesar de, o sea, porque es mi trabajo estar ahí, así sea por si acaso, es mejor quedarme. Pero muchos intérpretes optan por irse o preguntarle solamente a una de las partes, al médico, si lo necesita. Y no, al que tienen que preguntarle más importante que todos es al que no entiende el idioma inglés, o sea, el LP. Para mí nosotros tenemos como un compromiso, a pesar de que siempre hemos dicho que somos intérpretes de las dos partes, reconozcamos que el que no tiene poder en la dinámica es el que no habla inglés. Eso es obvio. Entonces, él es una persona muy importante en la dinámica y hay que preguntarle a esa persona. Súper, súper importante. De hecho, me llama mucho la atención que hables de poder, porque eso era algo que estaba pensando, o sea, cómo cambia el equilibrio del poder al tener o no tener acceso lingüístico. Y pues bueno, ya se nos está acá acabando el tiempo. Eh, Carol, si tú nos pudieras sugerir a la comunidad de traductores, intérpretes, dos o tres formas de abogar por el acceso lingüístico. ¿Cómo nos sugerirías que lo hiciéramos, cada quien desde nuestra trinchera, por supuesto? Sí. Bueno, primero quiero decirles que he creado muchas herramientas gratuitas. Norita y Flor, si me permiten decir dónde están estas herramientas, si estaría bien. Yo las tengo en el sitio web mío. eh, que pueden bajar y que pueden darle a la gente porque los pueden imprimir en PDF. ¿Está bien que las mencione? Bueno, entonces he creado unas herramientas que dicen que hablan de las leyes y de por qué, por ejemplo, no debe un niño interpretar o un familiar interpretar. Y estas herramientas las encuentran en el sitio web, lo puedo anotar aquí en un momentito. Y por favor, mientras, si el público tiene preguntas, nuestros colegas que nos acompañan, si tienen preguntas, tenemos unos minutos para preguntas de los asistentes. Sí, por favor, mientras encuentro mis herramientas. Y pueden hacer sus preguntas de viva voz o las pueden poner en el chat como les parezca mejor. Si quieren participar abriendo su micrófono, solo les pido que levanten la mano para indicarles su turno. Sí. Entonces, bueno, ¿qué consejo les doy? Si ustedes ven que es el acceso lingüístico lo que está siendo primariamente afectado, digan algo, porque por lo menos en los intérpretes legales, que es donde les digo, donde hay más conflicto por hacer incidencia, acuérdense que una parte del código de ética muy importante es la habilidad de hacer su trabajo bien. Si ustedes logran asegurar que ustedes pueden hacer su trabajo bien, eso ya es incidencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te pidieron que interpretaras un video que esto me pasó a mí, un video donde el interrogador hablaba muy mal español y estaba interrogando a un testigo y el abogado lo trajo como una de las pruebas, ¿sí? Entonces, y dijo, no, pues que el intérprete lo interprete. Y ahí había que saber, por ejemplo, que las normas de las pruebas, por lo menos en el estado de Maryland, indican que toda esa información que sean pruebas tiene que traducirse anteriormente a llegar a un tribunal. No te pueden poner a ti como intérprete a hacer eso. Entonces, por ejemplo, decir,
no, no lo puedo hacer, su señoría, esta es la norma, pues, y no, eso te ayuda. Y a mí me pasó en ese caso, tenía una colega también muy buena que también sabía que se podía y que no, lo que decía Nayib alrededor de ese tipo de situaciones. Y la jueza, como nosotros somos parte del equipo legal, pues, o el equipo del tribunal o personal del tribunal, pues la jueza entendió y dijo, sí, usted tiene que, si va a presentar una prueba para que sea admitida, tiene que hacer la traducción eh, de el video. Entonces, por ejemplo, preservar la manera en que como nosotros debemos hacer el trabajo es parte de asegurar el acceso lingüístico. O sea, a veces las personas piensan que la defensoría o la incidencia es ponerse una capa y ser Superman y decir yo voy a cambiar aquí el mundo. A veces se ve mucho más tranquilo y es simplemente tenemos las herramientas para hacer bien nuestro trabajo y, y defender esas herramientas y eso es suficiente para hacer buen acceso lingüístico o para defender el acceso lingüístico. Otra que me pasó y es un ejemplo para ver cómo se aplica, durante la conversación anterior a la audiencia, esta persona que era límite, que hablaba inglés limitado, parecía entender todo, decía sí, sí, cuando el abogado le decía esto es lo que usted va a declarar, o mejor dicho, este es el acuerdo de culpabilidad, ¿sí? El acuerdo declaratorio. El señor dijo que sí a todo. Una vez estábamos en la audiencia, el señor, el juez dijo, bueno, usted al entrar en este acuerdo, usted renuncia a B, C, D. El señor quedó pasmado y en algún momento dijo, yo no entiendo. Resulta entonces mi intuición me dijo, este señor a lo mejor no el inglés, el español no debe ser su primer idioma. Entonces ahí es una perfecta oportunidad para defender el acceso lingüístico, porque si tú tienes esa inclinación de que de pronto no es su primer idioma, puedes decir algo. Entonces yo le dije a la jueza, su señoría, ¿podría usted, no yo, verificar que el español es el idioma que él habla y entiende mejor? Y la jueza dijo, sure, go ahead. O sea, ella no lo hizo, pero me dijo, hágalo usted. Entonces yo le dije, señor, usted habla inglés, usted, el español es su primer idioma, el idioma que usted habla y entiende mejor. Me dijo, no, es quiche. Sí, entonces con esa interpretación, esa interacción, le permitiste a este señor que le consiguieran un intérprete en quiche y volviera a la audiencia. Ahora, el señor no estaba feliz, les puedo decir, porque le tocó volver y tal, pero por lo menos va a entender en su audiencia siguiente. Entonces, son actos aprender a distinguir ese tipo de situaciones es lo que podemos hacer para defender el acceso lingüístico sin parecer que estamos tratando de defender nuestro rol. De hecho, en ese caso me tenían que quitar a mí de intérprete para poner a otro intérprete de quiche. Aquí Claro, hay una. buenísimo, buenísimo. Hay una pregunta acá de Flor donde dice, ¿qué partes del mensaje se pierden cuando una institución exige neutralidad absoluta? ¿Y cómo podemos proteger el derecho a comprender no solo las palabras, sino también el poder y las implicaciones culturales que las acompañan? Sí, Flor, esta es una gran pregunta porque a veces el acceso lingüístico no va completamente a que la persona entienda y de hecho sí a la comprensión. Entonces, cuando hablamos de neutralidad, eh, es un poco difícil porque, como decía Freire, cuando tú eres neutral, estás siempre del lado del poderoso, entonces, o del que tiene poder en la dinámica. Entonces, la neutralidad tiene que ser pura y exclusivamente en el mensaje, no en términos de la situación de acceso lingüístico. Es decir, si tú ves una violación al acceso lingüístico y permaneces neutral, lo que estás haciendo es realmente tomar el lado del que violó el acceso lingüístico. Ahí no estás siendo neutral, ahí tendrías que tú hacer algo extra. Entonces, del mensaje no se debe perder nada, el mensaje tiene que ser íntegro y la neutralidad realmente facilita que el mensaje sea íntegro, porque tú no estás poniendo ni tus propias emociones ni nada. Si uno está insultando al otro, tú como intérprete, que es muy contraintuitivo y por eso los que son bilingües y no intérpretes, esto es lo que más hacen mal, no son neutrales y dejan su personalidad salir y decir, no, pero qué vergüenza decir esa palabrota, ¿no? Entonces, la neutralidad es realmente lo que garantiza que el mensaje pase de un lado a otro. Pero en términos de si está alguien violando el acceso lingüístico,
am, o la buena ejecución del acceso lingüístico, ahí no podemos ser neutrales, ahí tenemos que tomar parte de, el lado del buen acceso lingüístico, ¿sí? Sea de quien sea. Que a veces también es del proveedor, ¿eh? O sea, ahí sí vuelvo a lo que decíamos antes. Los intérpretes servimos a las dos partes, porque yo he visto también proveedores que se sienten que de pronto ofenden a la persona si dicen que, si le preguntan si necesita intérprete. Yo vi un caso donde la evaluadora era una evaluación psiquiátrica de una persona que estaba en la cárcel y el señor no quería intérprete. El señor decía que él quería, que no quería intérprete, él quería hablar inglés y su inglés lamentablemente era muy poco entendible. Y la señora no sabía qué hacer. Entonces yo le dije, señora, usted también tiene derecho a tener un intérprete, pero usted tiene que entenderle a este señor. Entonces ella entendió que tenía que exigir que usara el intérprete porque no se le entendía el inglés. Yo no le entendía y no le podía interpretar de inglés a inglés. Entonces, espero que eso responda a la pregunta. Buenísimo, y creo que nos deja esa frase tan poderosa que nos compartes, que cuando eres neutro estás del lado del poderoso. Bueno, estamos aquí ya acercándonos a cerrar y dentro de todo esto eh, me llegó a la mente de repente algo que le compartí a Carol, no sé si tuviste oportunidad de verlo, Carol, eh, que cómo la gente eh, puede utilizar todo tipo de plataformas para difundir lo que está pasando, porque yo vi un TikTok, o sea, en la plataforma donde menos te esperas que la gente esté haciendo acceso lingüístico, donde una chica demuestra cómo cuando tú estás haciendo una llamada para un servicio y luego que te dicen presione uno para español, en inglés, ¿no? Presione uno para español y presionas y resulta que el mensaje que se oye son palabras en inglés dichas con un acento en español totalmente ridículo que no se entiende, pero para nada. Entonces, estas implementaciones incorrectas del acceso lingüístico también son detallitos que pues debemos difundir, ¿no? Mínimo para ver si les da pena y hacen algo al respecto. Yo recuerdo Exacto. también, sí, tremendo. Yo recuerdo también, por ejemplo, quienes viajamos de México a Estados Unidos, no sé si es el mismo caso cuando estás en Colombia y entras por el puerto de Dallas, quizá por otros puertos también sea igual, por otros aeropuertos, eh, tienes que siempre recoger tu maleta, aunque ese no sea tu destino final, y tú la tienes que pasar por aduanas y luego ya entregarla para que la manden a donde vas. Pues una de las últimas veces que me tocó pasar por Dallas, el mensaje en inglés decía toda esa información, pero el mensaje en español que venía enseguida solamente decía recoja su maleta solamente, o sea, no te explicaba, recójala porque la tiene que llevar a aduanas y luego la tiene que llevar para que se la manden a su destino final. Entonces, eh, sobra decir que en la fila, de repente me encontré gente que mi marido, que es muy observador, me dijo, esa muchacha no recogió su maleta, o sea, no la pasó. Y le dijimos y le permitieron devolverse. Pero ahí es donde el acceso lingüístico de veras puede causar, o la falta de Claro. acceso lingüístico nos causa problema, ¿no? En algo que parece tan insignificante a lo demás, a lo mejor. No, ahorita, y de verdad, yo creo que la palabra clave es eh, un acceso lingüístico o acceso de impacto, o sea, que tenga significado. Es decir, si tú presentas estas instrucciones en un mal español, pensando que eso es acceso, es lo mismo que poner una rampa de 60 grados. ¿Quién la va a poder usar? ¿Sí? Por eso hay especificaciones. Entonces, es la parte de un acceso significativo, es decir, que de verdad haga la diferencia. No cualquier cosa es acceso, no cualquier cosa es una buena rampa. Me encantó. No cualquier cosa es una buena rampa. Pues creo que con esto podemos terminar. No veo más preguntas acá de nuestra audiencia. Si tienen comentarios, nos encantaría verlos por ahí. Flor, no sé si tengas una frase aquí para cerrar. No, nada más quería yo agradecerles. La segunda vez que vienen y no se acaba la conversación, todavía tenemos más cosas que destapar, pero les agradezco mucho que dedicaran su mañana de sábado para este tema tan importante y ojalá que pues mucha gente se ve inspirada a seguir el ejemplo de Carol, de ser activistas por el acceso lingüístico con pequeñas acciones humildes, no tiene que ser nada aparatoso, pero si nos sumamos entre todos, quizá podemos hacer un cambio. Muchas gracias a las dos.
Gracias, Flor, por esta invitación. Fue un placer compartir con ustedes y gracias a todos los que vinieron y sean defensores del acceso lingüístico. Los quiero invitar a eso. Gracias, gracias Flor por el espacio, gracias Carol por compartir de manera tan generosa. Un abrazo, gracias a todos los colegas que nos acompañaron y nos vemos en la próxima. Gracias, chao. Hasta Muñoz, no se lo pierdan, bye. Chao.